Pues, ¿qué les parece si para comenzar hacemos una pequeña oración que la mayoría de nosotros ya la conocemos muy bien? Es nuestra oración de fe, nuestra confesión. Si gustas ahí donde estás, acompañarme levantando tu Biblia, tu celular, en donde sea que traigas tu Biblia, y puedes repetir junto conmigo. Decimos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, los niños pueden salir junto con sus maestros, y todavía hay por ahí algunos niños. Y hoy quiero hablarte acerca de lo que en qué consiste la fe, ¿sí? Hoy quiero hablarte sobre en qué consiste la fe. ¿Por qué? Porque la fe es muy importante en la vida del ser humano, ¿sí? No importa si eres creyente o si no eres creyente, en algún momento tienes que creer en algo, en algún momento tienes que ejercitar tu fe, tienes que aplicar la fe. ¿Por qué? Porque si tú no estás creyendo nada, inmediatamente caes en el territorio de la incredulidad, ¿sí? Así que si tú estás creyendo en algo, caes en el territorio de la fe. Si tú no estás creyendo, caes en el territorio de la incredulidad, ¿sí? Así que de alguna u otra manera, seas creyente o cualquier cosa que estés creyendo, la fe es muy importante en nuestras vidas, ¿sí? Y sobre todo, poner nuestra fe en lo correcto y no en lo incorrecto. ¿Por qué? Porque podemos poner nuestra fe en cosas incorrectas, por lo tanto obtendremos resultados incorrectos, ¿sí? Pero si ponemos nuestra fe en cosas correctas, en las cosas verdaderas, entonces tendremos resultados correctos, ¿sí? Es como si tú vas a alguna dirección en tu automóvil y le das por una ruta incorrecta hacia el destino que quieres llegar, pues obviamente que llegarás a un lugar incorrecto. Pero si le das por el camino correcto, entonces llegarás al destino donde estabas esperando o deseabas llegar, ¿sí? Así funciona con la fe. Cuando crees lo correcto, llegas al destino correcto. Cuando crees lo incorrecto, llegas a un destino y recibes cosas incorrectas. Y esto sucede en cada ámbito de nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué crees acerca de tus relaciones? ¿Qué crees acerca de la familia? ¿Qué crees acerca de la amistad? ¿Qué crees acerca del noviazgo, del matrimonio? ¿Qué crees acerca del trabajo? En todas las áreas de nuestras vidas, si creemos de manera incorrecta, llegaremos a un lugar incorrecto. Si creemos lo correcto, llegaremos al lugar y conseguiremos las cosas correctas. Y en la vida del creyente, la fe es fundamental, ¿sí? En la vida del creyente, la fe es lo básico, ¿sí? No puede faltar la fe. La Escritura dice que sin fe no podemos hacer nada, que inclusive es imposible agradar a Dios sin fe. En Efesios 2, capítulo 8, si lo podemos ver en pantalla, Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esta es la base de cómo funciona la vida del creyente. Es por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros podemos hacer o podemos recibir de parte de Dios, solamente lo podemos conseguir por medio de la fe. No hay otro medio, no hay otro camino, ¿sí? Todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios tiene para darte, todo lo que tú puedes recibir de parte de Dios es por gracia. ¿Y cómo lo consigues? Por medio de tu fe, ¿sí? Es por gracia, por medio de la fe. Ese es el principio base y fundamental de cómo funciona la fe en la vida del creyente. Así que si tú habías creído de manera incorrecta a lo que dice la Biblia, entonces has tenido una creencia incorrecta, por eso has tenido resultados incorrectos. ¿Y a qué me refiero cuando es por gracia, por medio de la fe? Es que todo lo que Dios tiene para ti es un regalo, ¿sí? No solamente la salvación, pero poniendo el ejemplo de la salvación es un regalo que Dios te ha dado, ¿sí? No tienes que esforzarte por ella, no tienes que trabajar por ella.
¿sí? No tienes que ganarte la salvación. Lo único que tienes que hacer es recibirla como un regalo, como cuando es tu cumpleaños, alguien te da un regalo, lo único que tienes que hacer es recibirlo, ¿sí? No tienes que hacer alguna demostración o alguna exhibición para ganarte el regalo, solamente tienes que extender tu mano y recibir y decir gracias. La fe es ese brazo que se extiende para recibir aquello que Dios ya le ha dado, ¿sí? La fe es como esa mano que solamente toma aquello que Dios ya ha provisto. ¿Cómo lo ha provisto? Por medio de Jesús, como un regalo. Esa es gracia, un regalo inmerecido, es un don de Dios. Y como es un regalo, no es algo que te tienes que ganar, no es algo que dependa de ti, no es algo que dependa de tu esfuerzo o de que también haces las cosas, sino que es un regalo. Y ahí es donde actúa la fe. La fe es como esa mano que se estira y recibe aquello que Dios le ha dado por gracia, ¿sí? Como un regalo. Así que la fe, hemos escuchado ya muchas veces lo que se conoce como la definición de fe, que está en Hebreos 11 capítulo 1, que dice que la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de aquello que no puedes ver, ¿sí? Pero esta no es la consistencia de la fe. Eso es ya cuando la fe está siendo puesta en práctica. Eso ya es cuando tú estás viviendo por fe, cuando estás convencido de que algo va a suceder, ¿sí? Cuando estás esperando, convencido de que eso que esperas va a suceder y se va a hacer realidad en tu vida, entonces ya estás aplicando la fe. Pero ¿qué es aquello que lo sostiene? ¿Qué es aquello que le da vida? ¿Qué es aquello que lo nutre y que mantiene nuestra fe? ¿Sí? Así que como primer punto clave que debemos de saber es que la fe es un fruto, ¿sí? Que la fe es un fruto. La Escritura dice en Gálatas capítulo 5, verso 22, que el fruto del Espíritu es fe, ¿sí? El fruto del Espíritu es es fe. Y como fruto significa que es un resultado, ¿sí? Que es un resultado. Es algo que se da de manera natural, porque un fruto se da de manera natural. Así que la fe es algo que se da de manera natural, no es algo por lo cual te tienes que esforzar, como muchas veces creemos, ¿sí? Si tú eres como yo, en muchas ocasiones tal vez te has preguntado, ¿estaré teniendo fe? ¿Realmente estaré teniendo fe? O te has dicho, creo que me está haciendo falta fe. Normalmente cuando nos hacemos esta pregunta, da como evidencia que algo ya no anda muy bien, ¿sí? Cuando te preguntas, ¿estaré teniendo fe o creo que me falta más fe? Eso denota ya que algo no anda muy bien, ¿sí? Que algo está pasando en nuestras vidas, en nuestro interior, en nuestra mente, que denota que algo no anda muy bien. ¿Por qué? Porque el tener fe lo enfocamos hacia nosotros mismos, ¿sí? En lo que yo puedo hacer. ¿En qué es lo que yo puedo hacer para tener más fe? Por eso me pregunto, ¿estaré teniendo fe? Y muchas veces dudamos de si tenemos fe o no tenemos fe. Normalmente es cuando las cosas no andan muy bien, si estás pasando un momento difícil, si estabas esperando algo y ves que no se da, que no sucede, si estabas confiando, si has estado orando por algo durante algún largo tiempo y ves que nada sucede, ahí es cuando viene la pregunta, la duda, ¿estaré teniendo fe? Lo que demuestra que estás pensando que la fe depende de ti, que la fe viene de ti, que la fe tú la produces, pero no es así como funciona. La fe es un fruto que no produces tú, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto del que quiero hablarte está en Romanos 10, capítulo 17, que dice cuál es el camino o el medio por el cual nuestra fe crece, por el cual nuestra fe se fortalece. Y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primero la fe es un fruto, después la fe da como fruto o lo que lo produce es el oír, el escuchar la palabra de Dios. Y ya te lo he mencionado antes, no se trata nada más de venir a la iglesia, de poner algún video en YouTube y escuchar alguna prédica, ¿sí? Sino se trata de escuchar con atención. Alguna vez te hablé de la concentración, cómo los deportistas se concentran para tener un mejor desempeño, están concentrados, enfocados en lo que van a hacer.
De la misma manera, cuando tú escuchas la palabra de Dios, necesitas estar enfocado, concentrado en lo que estás escuchando para poder recibir y para que tu fe se pueda fortalecer en ti. ¿Alguna vez te ha pasado que vas en el coche? A mí me ha pasado esto, de repente voy en el coche y suena una canción y digo, tantos años escuchando esta canción y hasta ahorita vengo entendiendo lo que dice, hasta ahorita viendo entendiendo lo que significa. Eso es porque durante mucho tiempo solamente lo escuchabas, pero no ponías atención, no te concentrabas en lo que estabas escuchando, hasta que llega el momento que lo escuchas con concentración, donde te enfocas y lo entiendes, ¿sí? Y lo entiendes. De la misma manera funciona la palabra de Dios, o de la misma manera nuestra fe viene a nosotros, se fortalece, crece, se nutre. ¿Cuándo qué? Cuando escuchamos la palabra de Dios, pero cuando la escuchamos con atención, con concentración, enfocados, ¿sí? Así que, como la fe viene por el escuchar la palabra de Dios, eso significa, y que además es un fruto de escuchar la palabra de Dios, eso significa que la fe no depende de ti, ¿sí? Que la fe no consiste en lo que tú haces o dejas de hacer, ¿sí? Que la fe no consiste tampoco en que tú te repitas, tengo fe, soy un creyente, voy a creer, yo voy a creer. No consiste o no depende de ti, de lo que tú haces o dejes de hacer, sino que la fe depende de escuchar la palabra de Dios y hacerlo con atención. Y a medida que tú escuchas lo que Dios dice acerca de tu vida, acerca de tus relaciones, acerca de tu trabajo, acerca de tu familia, acerca de tu matrimonio, acerca de tus hijos, o acerca de cualquier área, acerca de la salud, ¿sí? O cualquier área de tu vida, entonces tu fe se fortalece, ¿sí? Tu fe va creciendo, estás dirigiéndote por la ruta correcta, por lo tanto llegarás al lugar correcto, ¿sí? Así que el punto clave aquí es que la fe consiste en Jesús, ¿sí? La fe no se trata de ti. Yo durante mucho tiempo creía que la fe se trataba de mí, de lo que yo podía hacer, de lo que yo tenía que hacer, ¿sí? Yo voy a fortalecer mi fe levantándome de madrugada y orando 2 horas al día. Voy a fortalecer mi fe si leo la Biblia todos los días durante 2 horas. Voy a fortalecer mi fe si voy a la iglesia. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Creía que la fe era un fruto de lo que yo hacía, que la fe era un resultado de mis acciones, de mis actividades. Pero realmente no es así. La fe es el resultado de escuchar la palabra de Dios. La fe es el resultado de tener presente, de enfocarte en Jesús, en su palabra. Recuerda, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, ¿sí? Es decir, quien provee todo es la gracia, es Jesús, ¿sí? Por Él, cuando te enfocas en Él, cuando te enfocas en la gracia, entonces viene todo lo demás. Viene no solamente la salvación, sino viene la provisión. No solamente la provisión, sino viene la protección, viene restauración, viene la sanidad, viene la salud, ¿sí? Vienen cosas buenas y todo aquello que Dios quiere darte para ti. Pero es importante creer lo correcto y tener el enfoque correcto. La visión de Dios para nuestras vidas, dice Jeremías que Dios le da esta visión o esta profecía y dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, ¿sí? Son planes de buenos y no malos, a fin de que tengas un futuro, el futuro que esperas, a fin que tengas un futuro favorable. Esa es la visión de Dios para nuestras vidas. Son planes de bien, un futuro agradable, un futuro favorable. Pero si tú estás creyendo que no te van a salir bien las cosas, que no tienes suerte en el amor, que no vas a poder encontrar un buen trabajo, que las cosas van a ir de mal en peor, que la economía está muy mal, que los salarios son bajos. Si todo el tiempo te mantienes creyendo lo contrario que Dios dice de ti, entonces tu destino será un destino incorrecto, será un destino no favorable para ti. Por eso es importante mantenerte enfocado en lo correcto, poner tu fe en lo correcto, en lo verdadero, ¿sí?
Así que, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué hacer cuando no tienes fe? ¿Sí? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Qué puedo hacer si no tengo fe? La Escritura dice que los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumenta nuestra fe. ¿Sí? Aumenta nuestra fe. Y Jesús les dio una enseñanza acerca de una semilla de mostaza que al principio es muy pequeña, pero después crece y se vuelve grande. ¿Sí? Así es como funciona nuestra fe. Es decir, que la fe es como un músculo que va al gimnasio, ¿sí? Un músculo que va creciendo conforme lo vas fortaleciendo. ¿Y cómo lo fortaleces? Cuando recibes lo que Dios te dice, cuando recibes lo que Dios tiene para ti, cuando crees lo que Dios dice de ti, ¿sí? Cuando recibes su palabra, cuando crees en su bondad, en los planes agradables que Él tiene para ti, cuando crees en su fidelidad. ¿Por qué? Porque la fe se trata de la fidelidad de Dios, no de la fidelidad de nosotros. La Escritura dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, verso 2, dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, que en Él comienza y en Él termina. Si quieres tener fe, debes de comenzar con Él, ¿sí? Y durante todo el camino, todo el recorrido hasta el final, termina con Él, ¿sí? Por eso la Escritura dice: mantengan sus ojos puestos en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque la fe no depende de ti, no depende de tu fidelidad. La fe depende de la fidelidad de Él, ¿sí? En segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice que si nosotros somos infieles, entonces Él permanece fiel, ¿sí? Si nosotros somos infieles, entonces Él permanece fiel. No importa si tú te equivocas, no importa si tú eres infiel. La fe no se trata de tu fidelidad, de qué tan bueno eres, sino se trata de la fidelidad de Dios y de qué tan bueno es Él. Por eso es que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Por qué? Porque Él no falla, su fidelidad no falla. La fe que Él tiene en ti, ¿sí? La fe que Dios tiene para hacer las cosas es superior a nuestra fidelidad, ¿sí? Es superior a nuestra capacidad, a lo que nosotros podemos hacer. Así que vuelvo con la pregunta: ¿qué hacer cuando no tienes fe? Un ejemplo claro nos lo muestra la Escritura, que está en Hebreos capítulo 11, verso 11. Podemos leer, es una historia que habla acerca de Sara. Sara es una mujer que ya era muy avanzada en edad. Dice la Escritura que su matriz ya estaba como muerta, es decir, no tenía la capacidad para poder engendrar hijos, que incluso era estéril, no podía tener hijos. Pero tú conoces la historia bien. Dios le hace una promesa a Sara y a Abraham y le dice que ellos tendrán un hijo, ¿sí? Que ellos tendrán un hijo. Durante un tiempo, Sara necesitó fe, ¿sí? Sara necesitó fe. ¿Por qué? Porque ella no siempre tuvo fe. Sara no siempre estuvo convencida de lo que Dios le decía. En algún momento, como cada uno de nosotros, Sara se preguntó: ¿estaré teniendo fe? Es que ya pasó mucho tiempo y veo que nada sucede. Creo que no va a suceder lo que Dios me ha dicho. Ya tardó demasiado tiempo. Y a lo mejor se veía su cuerpo, se veía a sí misma y decía: esto es imposible. ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo voy a tener un hijo? Físicamente, médicamente, es imposible. No va a poder ser, ¿sí? Así que Sara se tuvo que hacer esta pregunta: ¿qué puedo hacer cuando no tenga fe? ¿Por qué? Porque Sara fue infiel. No podríamos decir que Sara se mantuvo con fe y siempre tuvo fe y nunca dudó, porque la Escritura dice que no fue así. Sara le propuso a su esposo Abraham que tuviera relaciones con su sierva, ¿sí? Que era su esclava, llamada Agar. Y Agar era muy joven, por lo tanto Agar sí podía tener hijos. Y le dijo: mira, Abraham, ¿por qué no te acuestas con nuestra sierva Agar? Y cuando ella tenga un hijo, entonces lo tomaré como mi hijo. Y ese será el hijo que Dios nos prometió. Pero Dios le dijo:
No, eso no fue lo que yo les dije, eso no fue lo que yo les prometí. Así que lo que hizo Sara lo podemos ver en Hebreos 11, capítulo 11, podemos leer qué fue lo que hizo cuando ella necesitó fe. Hebreos 11, capítulo 11 dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sí? Sara durante un tiempo se enfocó en ella. ¿Sí? Sara durante algún tiempo se enfocó en ella, se vio su cuerpo, vio las circunstancias, vio lo humanamente imposible, se dio cuenta que no podía concebir hijos, que era muy vieja, que era estéril, que Abraham ya era muy viejo también. Y mientras ella se miraba a sí mismo, creía que el resultado venía de su capacidad, nada sucedió. ¿Sí? Nada sucedió. Todo cambió, dice este versículo, que todo cambió hasta que creyó en la fidelidad de Dios. ¿Sí? Que su fe se fortaleció cuando ella creyó en la fidelidad de Dios. ¿Sí? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sí? Quien lo habría prometido. Hebreos 11, si me permites decirte, por si no lo sabía, explica o habla acerca de todos esos hombres de fe. ¿Sí? Todos los hombres de fe, digamos que es como el salón de la fama de la fe. Ahí están todos los hombres que menciona la Biblia, hombres y mujeres que fueron exaltados o que son honrados porque confiaron en Dios, ¿sí? Porque confiaron en la fidelidad de Dios. Pero una cosa que tienen todos en común, además de que tuvieron fe en Dios, fue que todos ellos fueron infieles. Fue que todos ellos se equivocaron. Y no fue como que Dios dijo: no crees en mí, entonces no voy a hacer nada por ti. No estás confiando en mí, estás dudando, estás teniendo miedo, entonces yo no te voy a ayudar. No. A pesar de que ellos fueron infieles, a pesar de que se equivocaron, recalcularon su ruta y volvieron al camino correcto y confiaron en la fidelidad de Dios. Reconocieron que el único camino que podían seguir para llegar a su destino era confiar en la fidelidad de Dios. Dejar a un lado las circunstancias, dejar a un lado lo que sentían, dejar a un lado lo que ellos veían y confiar, enfocarse en la fidelidad de Dios, en su gracia. ¿Sí? Y te digo esto porque esto es algo que nos sucede muy a menudo a nosotros. Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿estaré teniendo fe? Es porque estamos enfocados en nosotros y no en la fidelidad de Dios. ¿Sí? Es porque estamos enfocados en las circunstancias, en lo malo que está pasando, en lo que dijo el doctor, ¿sí? En cómo se están dando las cosas, en cómo me siento. Es que me siento que no tengo fe, es que siento que las cosas no andan bien, es que me siento con miedo. Pero no se trata de lo que tú sientes, no se trata de lo que tú ves, sino se trata de la fidelidad de Dios. Se trata de su fidelidad, de la fe que Él tiene. Se trata de la fe de Él y no de la de nosotros. Amén. Así que segunda de Timoteo, como leíamos hace un momento, dice que si nosotros somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Sí? Así que es muy importante no confundir lo que sientes con la fe. ¿Sí? Es muy importante no confundir lo que sientes, porque nuestras emociones, nuestros sentimientos muchas veces nos engañan y nos hacen creer que no estamos teniendo fe. Nos hacen creer que las cosas no se van a dar, nos hacen creer que Dios no puede hacer nada. Sí, pero recuerda siempre esto. Recuerda en qué consiste la fe. La fe consiste en su fidelidad, en lo que Él puede hacer, en su capacidad, no en lo que tú sientes, ¿sí? No en lo que tú ves, no en cómo te ves a ti, no en cómo se ven las cosas o las circunstancias, sino en la fe que Él tiene para hacer las cosas. ¿Sí? La Escritura dice en Romanos capítulo 4, versículo 19, nos habla acerca de cómo Abraham aplicaba la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe.
Y aquí nos explica un poco cómo es que Abraham se fortalecía en fe, porque es considerado el padre de la fe. Romanos 4, versículos del 19 en adelante. Dice así, habla acerca de Abraham: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí? Y aquí tenemos unos pequeños pasos que Abraham nos menciona, o que nos muestra Abraham, ¿sí? Que nos muestra Abraham al momento de poner su confianza en la fidelidad de Dios. Lo primero es que nos dice en el verso 20 que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ¿sí? Y aquí tenemos algo que suele pasarnos a nosotros, que consideramos demasiado cómo nos sentimos, consideramos demasiado cómo nos vemos, consideramos demasiado cómo están las circunstancias, ¿sí? Y cuando nos enfocamos en eso, entonces la fe, ¿qué pasa? Se debilita. Pero Abraham hizo lo contrario, dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, porque él veía su cuerpo, no lo negaba, ¿sí? No decía, yo no estoy viejo, yo no estoy viejo, yo no estoy viejo. No, él no lo negaba, sabía lo que estaba sucediendo, sabía lo que estaba pasando, sabía lo que estaba y reconocía lo que estaba pasando en su vida. Era viejo, Sara era estéril, las cosas no parecían muy favorables, ¿sí? Y además que ya tenía 100 años, pero dice que él se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía el poder para hacer todo lo que había prometido. Es decir, Abraham se enfocó en el poder de Dios, ¿sí? Abraham no se enfocó en él, no se consideró a sí mismo para poder creer, sino que creyó en el poder de Dios, en la fidelidad de Dios. Recordaba lo que Dios le había dicho: tendrás un hijo, te daré un hijo, ¿sí? Tu descendencia será como las estrellas del cielo, que no se pueden contar, como la arena del desierto, innumerable. Así será tu descendencia. Y Abraham se mantenía enfocado en la palabra de Dios, estaba creyendo lo correcto y no lo incorrecto, ¿sí? Hasta que recibió el hijo de la promesa llamado Isaac, que después llamarían Isaac, ¿sí? Así que es importante entender que nuestra fe consiste en la fidelidad de Dios, que nuestra fe consiste en la capacidad que Dios tiene, que la fe es un fruto de poner nuestra atención y nuestra mirada en su palabra, en Él y no en nosotros. Amén. Abraham hizo otra cosa muy importante, que fue dar gracias, ¿sí? Dar gracias y dar gloria a Dios, porque eso es otra de las cosas que nos fortalece, que nos ayuda, que nos sostiene, que nos mantienen. Cuando das gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho, no por lo que Él va a hacer, sino por algo que Él ya ha hecho. Señor, te doy gracias porque sé que voy a salir de este problema, sé que tú me has sacado de este problema. Señor, te doy gracias porque aunque aún no veo el resultado, Señor, te doy gracias porque aún no veo cumplida la promesa. Señor, te doy gracias porque sé que va a suceder, porque sé que lo veré. Gracias porque sé que la provisión viene en camino. Señor, gracias porque sé que soy sano, que soy salvo, que soy justo. Señor, te doy gracias porque tú me proteges, tú proteges mi salida y mi entrada, ¿sí? Gracias porque vas conmigo donde quiera que yo estoy. Cuando das gracias, entonces tu fe se fortalece. Yo estoy seguro que Abraham le dio gracias por su hijo, aunque él tenía 100 años, aunque Sara era estéril y no podía tener hijos, aunque todas las cosas estaban en su contra. Abraham dijo: Señor, te doy gracias por mi hijo,
Te doy gracias por ese hijo que me has dado. Será muy amado, ¿sí? Será muy bendecido, tendrá favor, tu gracia estará con él, aunque todavía no lo tenía. ¿Y qué hacía eso? Abraham se fortalecía en la fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque su mente, su corazón estaba enfocado en la fidelidad de Dios y no en él, no en su capacidad. Amén. Así que esa es la manera en que nuestra fe crece, esa es la manera en que nuestra fe se fortalece, ¿sí? Dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho, enfocándonos en Él, en su fidelidad. Y esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces queremos que las cosas sucedan rápido, ¿sí? Que las cosas se manifiesten rápido. Creemos que rápido suceda un milagro. Queremos que rápido pasen las cosas, y cuando las cosas no se dan, cuando las cosas no suceden como tú esperabas, entonces nuestra fe se debilita, ¿sí? Entonces nuestra fe decae, perdemos la esperanza, perdemos la confianza. ¿Por qué? Porque nos empezamos a enfocar en las circunstancias y en las situaciones y decimos cosas como: es que nada pasa, es que nada sucede, es que he estado orando, es que he estado esperando demasiado tiempo, es que Dios me lo prometió. ¿Será que no escuché la voz de Dios? ¿Será que no estoy haciendo las cosas bien? Entonces nos empezamos a enfocar en mí, en lo que yo hago, en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo he dejado de hacer o en lo que yo puedo hacer. Y en ese momento empezamos a retroceder en nuestra fe. ¿Por qué? Porque nuevamente te digo, la fe se trata de Él, ¿sí? De lo que crees acerca de Él, no de lo que crees acerca de ti. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. El fruto del Espíritu es la fe. Es un fruto, es un resultado de escuchar su palabra, de escucharlo a Él, lo que Él promete. Él dice que el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Él dice que estará contigo a donde quiera que vayas, que como un escudo te protege con su favor, que nada te faltará en esta vida, sí, que Él no te dejará desamparado, que Él suplirá todas tus necesidades, que si alguien se levanta en contra de ti, caerá delante de ti. Sí, eso es lo que dice Dios, y cuando te mantienes enfocado en ello, entonces tu fe se fortalece. Pero cuando vienen los problemas, cuando las cosas parecen tardarse y te enfocas en ello, entonces la fe se debilita. Así que es importante entender esto. Yo recuerdo que una de las cosas que Dios habló a mi vida fue precisamente acerca de ser paciente. ¿Por qué? Porque era un tiempo donde yo me encontraba desesperado. Yo quería ver que las cosas sucedieran rápido. Yo quería ver que los milagros sucedieran. Yo quería ver que los cambios vinieran de una forma rápida. Sí, no quería esperar porque me estaba sintiendo mal, me dolía, estaba pasando por momentos difíciles, así que yo quería que las cosas sucedieran rápido. Pero Dios me dijo que los pasos eran poco a poco, ¿sí? Que era un paso tras otro, ¿sí? Que quizás iban a ser pasos lentos, pero iban a ser pasos seguros, firmes, ¿sí? Que iban a estar firmes, que no se iban a debilitar. Y me di cuenta que así es como funciona, que Dios te lleva en un proceso poco a poco, ¿sí? En el tiempo correcto. No es que sea lento ni que sea rápido, sino que es el tiempo correcto, el momento correcto, la velocidad correcta. No puedes confiar en tu capacidad, porque tú no conoces cómo se van a dar las cosas, tú no conoces cómo se van a dar las circunstancias. Quizás quieras que algo suceda rápido, pero Dios sabe que si sucede rápido, eso te va a terminar jugando en contra, te va a terminar haciendo daño. Por eso es que Dios lleva el tiempo correcto, y cuando tú confías en Él, confías en sus tiempos. ¿Por qué? Porque son pasos firmes, pasos estables, ¿sí? Así que, ¿por qué Dios muchas veces no actúa rápido? Yo me he dado cuenta que los milagros, que cuando algo sucede de un momento a otro, son la excepción y no la regla, ¿sí? Los milagros, que las cosas sucedan de repente, son la excepción y no la regla, ¿sí? Dios lo que quiere hacer es que crezcamos.
Porque si Dios nos diera todo rápido, 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 en el momento que nosotros lo creemos y en el momento en que nosotros lo pedimos, entonces en lugar de hacernos bien, nos estaría haciendo mal. Por eso es que tú a tus hijos no le das todo lo que quieren en el momento que quieren, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabes que si se lo das como ellos quieren, en el momento que quieren, entonces en lugar de hacerle un bien, le estás haciendo un mal. Por eso es que Dios nos lleva poco a poco, paso a paso. Y ahí es donde nosotros debemos ser pacientes y confiar en Dios. La paciencia no es la capacidad de esperar, ¿sí? La paciencia no es la capacidad que tienes al momento en la espera, sino más bien la paciencia es la actitud que tienes cuando estás esperando. Si tienes una buena actitud, si sigues confiando, si te mantienes dando gracias mientras esperas lo que Dios ha prometido, entonces estás siendo paciente, ¿sí? Vas por el buen camino. Pero si estás desesperado, si te estás desanimando, si estás molesto porque las cosas no suceden como esperas, entonces no estás siendo paciente, ¿sí? Y la paciencia, dice la Escritura, que es necesaria para tener la recompensa. La paciencia es mantener la actitud correcta en la espera, mantener la visión correcta mientras esperas, mantener el enfoque correcto mientras estás esperando. ¿Y cómo mantienes el enfoque correcto? Cuando te mantienes concentrado en lo que Dios dice, enfocado en lo que Dios dice acerca de ti, acerca de tu vida, acerca de las circunstancias. ¿Sí? Esto fue lo que pasó con David. David también se desesperó. David también fue impaciente, ¿sí? David también se enfocó en las circunstancias antes que en Dios. Podemos ver esto en Salmo capítulo 13, en los Salmos capítulo 13, versos del 1 en adelante. Salmos 13 del 1 en adelante dice así: es David hablando, lamentándose, quejándose. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Es decir, podemos ver a un David afligido, con pensamientos negativos, que estaba enfocado en lo incorrecto, estaba pensando en cosas incorrectas y eso le estaba haciendo daño, eso lo estaba afligiendo. Dice: ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Verso 3: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. 4: para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Verso 5, y viene la clave, viene el cambio. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Sí, la primera parte del Salmo, vemos a un David afligido, a un David enfocándose en las cosas incorrectas, teniendo pensamientos incorrectos, y eso le estaba llevando a un destino incorrecto. Pero después vemos en el verso 5 que cambia su perspectiva, ¿sí? Que cambia lo que él estaba viendo, que cambia su enfoque. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón, ¿cuál fue el resultado de confiar en la misericordia de Dios? Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré a Jehová porque Él me ha hecho bien. Amén. Así que esta palabra, misericordia, es la palabra hebrea Gesed, ¿sí? Es la palabra hebrea Gesed, que se conoce como gran amor, amor sin medida, amor sin comparación, amor sin límites, ¿sí? Esa es la palabra misericordia. Y después, adelante, dice: mi corazón se alegra en tu salvación. Esa palabra salvación es la palabra Yeshua, ¿sí? Que se tradujo como Jesús. La palabra Yeshua, que se traduce como Jesús, es decir, que la Escritura, cuando dice Yeshua, cuando el nombre Jesús, significa Salvador,
sí, es la salvación. Así que aquí vemos el enfoque de David. El enfoque está en la gracia de Dios. ¿Y quién es la gracia de Dios? Jesús. Jesús es la salvación. Por eso te leí en un principio, Efesios 2, capítulo 8, dice que por gracia, por su amor, por su misericordia, somos salvos. Viene la salvación por medio de nuestra fe. Por eso es que es sumamente importante entender en qué consiste la fe. La fe no consiste en ti, no consiste en mí, no consiste en tu capacidad, sino consiste en Él, ¿sí? Así que si las cosas parecen negativas, parecen que van mal, sigue confiando en su gracia, ¿sí? Mantente enfocado en su salvación, mantente enfocado en Jesús. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor mientras te invito a que te pongas de pie? Ahí donde estás, los chicos de la alabanza, por favor, si pueden ir subiendo. Es importante que cuando estés pasando por un momento de debilidad, por un momento difícil, cuando estés pasando, cuando las cosas no estén saliendo como tú esperabas, recuerda en qué consiste la fe, ¿sí? Recuerda que la fe consiste en Él. No consiste en tus circunstancias, en lo mal que van las cosas. Consiste en Él, en su misericordia, en sus planes, en la visión que Él tiene para ti. Consiste en su fe, en la fe que Él tiene en ti. Así que no te rindas, sigue adelante. Recuerda que es poco a poco, un paso tras otro. Sigue confiando, síguete enfocando en Él, sigue poniendo tu mirada en Jesús, en su misericordia, en su bondad. No te rindas, sigue adelante. Si ves que tu fe se ha debilitado, si ves que tu fe está siendo limitada, recuerda que siempre puedes recalcular la ruta, siempre puedes volver al camino y poner tus ojos nuevamente en Jesús. Él te está esperando, Él está esperando que tú lo vuelvas a considerar a Él. Él no te va a juzgar, no te va a criticar, no te va a condenar si te has alejado, si has hecho las cosas mal, si has fallado, si has pecado. Él está esperando que vuelvas tu mirada a Él. Por eso la Escritura dice en Santiago: pon tu mirada en Jesús, pon tu mirada en Él, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Dale otro fuerte aplauso al Señor, que se escuche. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana ya tarde. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Gracias porque no es casualidad que estemos aquí y que escuchemos este mensaje el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas en el momento oportuno, en el momento preciso. Padre, ayúdanos a crecer en sabiduría, en fe. Recuérdanos en qué consiste la fe. Recuérdanos que dependemos de ti, que consiste en enfocarnos, en mantener nuestra mirada en ti y no en las circunstancias. Fortalécenos, Señor. Llénanos de vida, aviva nuestro espíritu, guíanos por el camino correcto. Te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias porque estás con nosotros cada día, todos los días de nuestras vidas hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, fuerte, fuerte. Así que recuerda en qué consiste la fe. Recuerda que la fe no se trata de tu capacidad, ¿sí? No se trata de lo que tú haces, sino se trata de lo que Él puede hacer. Se trata de su fidelidad. Es su fe la que nos sostiene. Amén. La fe es un fruto. El fruto de escuchar su palabra. El resultado de inclinar tu oído a Él, a lo que Él dice. Cuando te interesas, ¿sí? Cuando te interesa lo que Dios piensa, lo que Dios desea para ti, para tu vida, para cada circunstancia que estás enfrentando, entonces la fe viene, la fe crece. Amén. Así que recuerda eso cada día. Recuerda cuando te encuentres pasando por algún momento difícil, recuérdalo siempre.
En eso consiste la fe, consiste en Jesús, consiste en Él. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Te invito a que tomes tu lugar, ahí donde estás. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Padre, gracias porque tú te has hecho responsable de nuestras necesidades. Gracias porque tú suples nuestras necesidades cuando confiamos y creemos en tu bondad, en tu misericordia. Por eso damos con alegría, damos un poco de lo mucho que tú nos das, porque todo lo que tenemos viene de ti y es por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues mientras pasan por ahí con los ofrenderos, te recuerdo que tenemos reuniones los miércoles a las 6 de la tarde, domingos 10 de la mañana y 6 de la tarde. También te recuerdo que se aproxima nuestro aniversario, ¿sí? Que va a ser en enero. Estará con nosotros como invitado especial Carlos Eduardo Catari. Él viene de Canadá. Algunos de ustedes ya lo conocen. Si no lo conoces, entonces te invito a que vengas. Será sábado 29, si no mal recuerdo, y domingo 28, sábado 28 de enero y domingo 29 de enero. El sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana. Recuerda que ese domingo solo hay un servicio por la mañana. Por la tarde no habrá servicio, para que lo tengas presente. También, si a ti te gustaría apoyar con algo, puedes acercarte con la pastora y con mucho gusto puedes hacerlo. Amén. Te recuerdo que tenemos talento. Sí, hay talento. Si tú gustas quedarte un momento y compartir un poco de tu tiempo disfrutando unos ricos y deliciosos alimentos, pues puedes hacerlo, estás invitado. Amén. Así que, pues me parece que son todos los anuncios. Los invito a ponerse de pie para quedar despedidos. Si gustan levantar sus manos junto conmigo ahí donde están y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, recordando en qué consiste la fe. Los que sí lo creemos decimos amén y amén. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí.